supe si quedó grabado, pero yo creo que sí. Me gustaría que leyéramos otra vez bien fuerte y que esta vez no se oiga la voz mía ahí grabada en el computador, porque esta enseñanza se va a subir al blog de la iglesia. Así que usted puede entrar otra vez al blog y oírse ahí. ¿Está bien? Vamos a leer nuevamente estos dos versículos, pero bien fuerte para que se escuche en el micrófono y luego entonces también en la grabación. Dice la palabra del Señor así: por nada sean afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es. Padre, muchas gracias porque te ha placido permitirnos disfrutar de los beneficios de la oración de gratitud. Gracias porque nos has dado esta puerta de escape. Gracias porque todo lo que tú haces es divino, es poderoso, es maravilloso y es experimentable. En esta noche doy gracias por tu iglesia, por cada familia, Señor, que aunque no ha dicho su gratitud, cada familia tiene un cúmulo de agradecimientos hacia ti, Señor. Gracias por los que han podido esbozarlo. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar que no solamente nos has dado vida, sino que la has protegido. Las enfermedades, las crisis, las inseguridades no nos han acabado. Aquí estamos, Señor, celebrando agradecimiento, la adoración, la humillación ante ti, reconociendo que no ha sido nuestras fuerzas, sino tu poder, Señor. Gracias nuevamente, Padre Santo, por tu iglesia, por cada familia, aún por los hermanos que en estos días están viajando, por nuestros hermanos que hoy no pueden estar aquí por la enfermedad de moda, que tú también has permitido, Señor, y te damos gracias aún por esas cosas que son desagradables, pero que hacen parte del proceso pedagógico de enseñarnos. Enséñanos en esta noche una vez más en Cristo Jesús. Amén. Es interesante entonces que la oración como tal, especialmente el agradecimiento que hace parte de la oración, tiene un poder maravilloso en la vida de todo creyente. Y vamos a ver este juego de cosas que hace Dios allí. Hay dos ideas básicas, contrastadas. Una es, o se afana, o mejor ora. Si no ora, se afana. La salida para no afanarnos es orar. Ese es el juego de los dos versículos. Si ora agradeciendo a Dios y pidiendo, entonces va a disfrutar de la paz de Dios. Es lo que dice el versículo 7. La gratitud a Dios hace parte de lo que somos como producto de la gracia de Dios. Decía eso al comienzo. Solo los creyentes podemos agradecer. Los que no tienen la gracia de Dios en su vida no pueden agradecer. De hecho, para agradecer se necesita, y es una manifestación de la gracia de Dios en nosotros, que hace posible que podamos agradecer. De hecho, la oración misma hace parte de la gracia de Dios solo para aquellos que son hijos de Dios. Entonces, la gratitud hace que el creyente disfrute de su comunión con Dios en oración. Algunos creyentes sufren un colapso en algunos momentos cuando la vida se les complica, cuando no ven salida, prefieren afanarse, prefieren angustiarse, prefieren estresarse en lugar de ver la solución que Dios tiene y que solo la tiene Dios. Cuando el creyente entonces busca la salida en Dios, disfrutará de la paz. De hecho, no podremos cambiar las cosas porque no somos Dios. Él las cambiará en el momento determinado, cuando cumpla su propósito con ponernos en la banca a esperar. Él lo cambiará. Él tiene todo el control. Miren, hermanos, hemos orado por muchas cosas y Dios la dará si quiere, cuando quiere. Y si Él quiere, lo hará en el momento que quiere. Dios nos sorprende, a veces ni pedimos y hay cosas más grandes. Decía Bernabé que tienen una casa, pero yo no veo una casa, yo veo 3 casas allí.
inclusive una la tiene de taller. Y quizás él estaba pensando parapetear unos ladrillos allí para meterse, y Dios hizo cosa más grande que eso. Así es Dios. Y otra cosa interesante es que normalmente en las crisis es donde Dios sobreabunda las cosas. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Así es. Entonces la gratitud hace parte de la oración. Solo hay dos opciones: dar a conocer a Dios en oración agradeciente, o se afana, se preocupa, se angustia con las dificultades diarias. Eso es lo normal. El agradecimiento entonces hace parte de la adoración personal, también de la adoración a Dios. Qué maravilloso culto esta noche, hermanos. Tan diferente, pero tan edificante. Cada gratitud a Dios, cada himno, cada coro que hemos cantado, enriquece nuestra vida espiritual. Por esa razón es muy importante que como iglesia, si usted lee 1 Corintios capítulo 14, Dios dice que una de las cosas que debe haber en el culto de la iglesia, en la liturgia, es el agradecimiento. Pensaba, cuando estábamos haciendo esto, tenemos que enriquecer nuestros cultos con agradecimiento. Hemos tenido abusos, porque a veces hay alguna persona que en lugar de agradecer a Dios, entonces aprovecha para exhibir su orgullo, lo cual es peligroso, porque es tiempo de gratitud. Eso significa que es reconociendo lo que Dios ha hecho, es reconociendo quién es Dios, lo que Él ha ejecutado a nuestro favor sin merecerlo. Cuando entonces pensamos en la oración en la Biblia es una sola, pero tiene 4 áreas importantes. Para cada una de esas áreas existe una palabra griega, que a veces se traduce oración o a veces especifica el área de ella. Por ejemplo, una de las palabras más generales es la palabra oración, que significa la intimidad que existe entre Dios y su Hijo, como dice Mateo capítulo 6. Y cuando ores, entra a tu aposento. Allí va a estar ¿quién? Tu Padre, que ve en lo secreto. Así que es una relación entre Dios, que es el papá, y su Hijo, que es usted y yo. Eso es lo que significa esa palabra oración. Esa palabra no hace énfasis en lo que decimos, sino en la intimidad existente entre Dios y usted. La palabra latina oración sí hace énfasis en lo que se dice. La palabra bíblica no hace énfasis en lo que se dice, sino en que usted es hijo de Dios y que Dios es su papá y que usted está en esa intimidad. Y desde esa intimidad usted puede decirle a Dios todo, todo. Me duele la muela, quiero un carro, quiero un helado, tengo chikungunya o lo que sea. Hay que decirle a Dios lo que sea. Lo que sea. Hay otra palabra específica, se traduce ruego o petición. Esta palabra significa que el creyente se acerca a Dios con una actitud humilde y le ruega y le ruega y le ruega a Dios por su necesidad. Por su necesidad. Esa es la palabra petición o ruego. Hay otra palabra que es la palabra intercesión. En esa palabra se enfatiza que el creyente es hijo y como hijo puede pedir a favor de otros creyentes y aún otros que no son hijos. Por ejemplo, cuando oramos por el Estado colombiano, cuando oramos por la inseguridad en Cúcuta, cuando oramos por la salud de las personas que están enfermas en Cúcuta, eso es intercesión. En la iglesia hay un grupo de intercesión, qué maravilloso, que Dios ha sostenido. Y ese grupo de personas todos los sábados se reúnen a orar por otros, obvio que también por sus necesidades. Y la última, la que estamos estudiando, la palabra acción de gracias, también se traduce gratitud. Eso quiere decir que reconoce el creyente que todo lo que tiene y es, proviene de la gracia de Dios, de la buena benevolencia de Dios, de la buena voluntad de Dios a su favor, lo cual es inmerecido. Entonces, por esa razón estamos hablando de la oración de gratitud, porque la gratitud hace parte de la oración. Así que entonces, es tan poderosa, pero hay varios elementos que vamos a ver esta noche. La oración de agradecimiento a Dios es tan poderosa que evita que caigamos en ansiedad. La ansiedad es el peligro latente de todo ser humano.
Usted es un ser humano a pesar de ser creyente. Y por esa razón, su mente, su corazón va a tomar esta primera opción. Y Dios dice, no. Esta opción está cerrada para usted. Por esa razón lo vamos a ver ahora más tarde. El texto lo dice con toda claridad. Por nada estéis afanosos. Así que Dios está cerrando la puerta por medio de la oración a que vayamos al afán como una salida, a que vayamos a la ansiedad como una salida, sino que vayamos a Él para solucionar el problema, que ya lo tiene, ya tiene la solución. Los problemas entonces son un instrumento de Dios para acercarnos a la comunión con Él. Los problemas no son para alejarnos de Dios, los problemas no son para destruirnos, los problemas no son para derrotarnos, los problemas son para acercarnos a Dios. Por esa razón, entonces, el primer elemento que hace la oración de agradecimiento a Dios es evitar que caigamos en ansiedad. El término afán aquí significa el estado emocional de inquietud ansiosa. La persona entra en un proceso de ansiedad producida por los pensamientos. Por esa razón vamos a ver ahora más tarde que la oración afectará la mente, afectará el corazón, que es el que origina el proceso mental. El afán es la dispersión personal. Es como si usted se cayera y se rompiera cual jarrón. Cuando se cae, se distribuye en diferentes pedacitos. Vamos a decir que Hernando se cae y vamos a tener que recogerlo. Hermana Betty, présteme un momentico a Hernando. Vamos a recogerlo con un recogedor porque se dispersó. Ese es el concepto de la palabra afán. Cuando enfrentamos la situación que sea con afán, entonces vamos a encontrar que no vamos a ser capaces, ni espiritual, ni emocional, ni físicamente. El afán altera la persona en toda su composición, tanto espiritual, psíquica como fisiológica. El afán entonces es la inestabilidad mental. Usted va a perder el control de los pensamientos. La mente suya sale corriendo sin que usted pueda hacer nada. Es el estrés ansioso que afecta el disfrute de la paz. Y entonces usted se podrá preguntar, ¿pero cómo así? ¿Acaso no tengo la paz de Dios? ¿Y qué pasa conmigo? Es que usted está en afán ansioso. Ok. La prohibición divina, Dios dice, por nada estéis afanosos. Dios prohíbe que usted como creyente se afane. Por esa razón no existe. Dios no nos da la puerta de salida. Usted sí, yo. Buscamos la primera salida es afanarnos. Pero Dios dice, está cerrada la puerta. Así que Dios prohíbe que usted se angustie, que usted se afane, que usted se preocupe, que usted se estrese. La salida del afán, ansiedad y estrés es la oración en toda su amplitud. Por esa razón dice, orando, pidiendo, suplicando y agradeciendo. Agradeciendo al Señor por todo, aún por lo que pasa, que a usted le preocupa, por el peligro existente, debe usted darle gracias a Dios entonces por todo. Y es interesante entonces que por medio de la oración agradeciente, Dios nos lleva a humillarnos ante Él. Es primera de Pedro 5, 6, 7, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay algo que te angustia? ¿Hay algo que te afana? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que cuando pasa por tu mente enseguida pierdes el control y te hace sentir inestable? Es tiempo de echar eso sobre Dios. Echa esa carga sobre Dios. Es la única salida. Cualquier otra que intentes no es salida. Igual tendrás que llegar allá, depositar tu problema delante de Dios. La segunda
cosa que nos muestra el poder de la oración agradeciente es que la oración nos da descanso. ¿Cómo? En el mismo proceso de darle a conocer a Dios nuestras peticiones, ahí está el descanso, porque la oración es como la válvula de escape de la olla a presión. Cuando usted abre la válvula de escape, usted va a sentir la descompresión. Vamos a leer otra vez este versículo. Todos juntos, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es la oración la puerta de escape. Es la oración de agradecimiento, de petición, de súplica, la que va a darle a usted el disfrute de la paz, la tranquilidad que tiene de parte de Dios. Recuerde, cada uno de las áreas de la oración cumple su papel importante. Cuando Dios habla de la oración, incluye esas 4 cosas. No incluye más, tampoco incluye menos. Son esas 4 cosas. Ya estuvimos hablando de ello. Okay. El agradecimiento entonces es el reconocimiento de que todo lo que usted es y tiene proviene de la gracia de Dios. No es porque usted merezca algo. No es porque usted pueda ejecutar o hacer algo por usted mismo o usted misma. Viene de parte de Dios. Y por tal razón, entonces usted se siente satisfecho o satisfecha por la recepción de la bondad de Dios a su favor. Estaba pensando en este año que Cúcuta ha sido una de las grandes ciudades golpeadas por la violencia. Cúcuta es una de las ciudades que fue incluida en un plan de choque del gobierno central para tratar de controlar la inseguridad. Pero mire, aquí estamos nosotros. ¿Cuántas personas han fallecido de manera diferente y Dios ha guardado nuestra vida? ¿Cuántas personas están muy enfermas? Y mire, ¿dónde estamos nosotros hoy? Podemos estar aquí. Aún algunos con dificultades todavía del efecto de este virus o de algunas otras dificultades, pero Dios nos tiene aquí. Aquí estamos. Nuestra familia, mire, estamos rodeados de hermanos, hermanas, hijos, papás. Eso es maravilloso. Eso es un regalo de Dios. Eso no es muy común. Entonces el agradecimiento produce en nosotros una sensación de beneficio en todas las áreas de nuestra vida. Okay. El agradecimiento se ve en la actitud que usted tiene. ¿Cómo asume las cosas? Con agradecimiento. No es un eslogan, es la actitud suya frente a las cosas. Lo contrario es entonces comenzar a usted mismo orgullecerse. Gracias a Dios tengo esto, yo he hecho. Eso no es agradecimiento, eso es orgullo. Eso es orgullo. Como dijo el fariseo, ¿recuerdan el fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano que es un ladrón, yo sí soy bueno, yo sí. Y el que alcanzó misericordia fue el otro, porque cuando se acercó a Dios, ¿qué le dijo? Ten misericordia de mí. Muy bien. Algunos asumen una actitud como si todo les perteneciera. Así no es. Agradecimiento indica que nada es nuestro. Todo es de Dios y Él no nos permite. Okay. Es diferente la actitud de uno que entiende que todo lo ha recibido de Dios y por esa razón le da gracias a Él. Un tercer elemento que nos muestra el poder de la oración es que la oración de agradecimiento nos hace disfrutar de la paz de Dios. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vale la pena orar, hermanos. Vale la pena agradecer a Dios
porque cuando lo hacemos, entonces vamos a disfrutar de la paz de Dios. Vamos a disfrutar de la tranquilidad que produce estar en las manos de Dios, seguros, unidos en una comunión con Él, en una profunda intimidad con Él. Vamos a encontrar entonces que esa paz es completamente diferente a la paz política, a la paz social o de cualquier otro índole. El versículo es claro, es la paz de Dios. Eso indica su origen, como lo dijo el Señor Jesús ahí en San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Así que la paz de Dios es completamente diferente a la paz humana. No tiene que ver entonces con que no haya peleas, que no haya enfermedades, que no haya problemas, sino el disfrute de la tranquilidad al saber que Dios está en mí y conmigo, tomando el control o teniendo el control de mi vida. Y yo descanso entonces en eso que hace Dios. Esa paz entonces me hace entender a mí que no he sido yo el que he producido nada este año, ni me he cuidado, sino ha sido el producto de Él. Muy bien. Esa paz es amplísima, dice, sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que usted y yo nunca vamos a entender la paz de Dios, porque está más allá del alcance de nuestra percepción. Pero sí hace cosas maravillosas, sí hace cosas grandes, sí hace cosas gloriosas, como lo vamos a ver ahora. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Ella tiene el poder, un cuarto elemento que manifiesta su poder, es que ella tiene el poder de guardar. ¿Qué significa guardar? Es como cuando a uno lo encierran en una cárcel y no puede salir. Pues eso es lo que hace la paz de Dios. Toma los corazones de nosotros que tienen miedo y lo tranquiliza. Toma nuestros corazones que quieren salir corriendo y lo frena. Toma nuestros corazones que quieren ir solo a solucionar su problema y los aquieta, los corrige y los lleva a ejecutar las cosas que Dios quiere que ejecutemos. Por esa razón, ese es el poder de la oración. Hace que nuestros corazones sean gobernados por esa paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que la paz toma el control de la vida tuya. La Biblia dice que el corazón es la parte central de nosotros, porque es el que toma las decisiones. Y entonces la paz afecta directamente el cerebro nuestro, el centro nuestro, lo gobierna. Y hay otra cosa que hace, lo hace ser, ¿ve? Lo hace ser un corazón agradecido. Eso hace la paz de Dios. Hace que el corazón sea un corazón que agradece a Dios. Estamos aprendiendo de la gratitud, ¿verdad, hermanos? Estamos aprendiendo. Qué bueno sería que para este 2015 entendamos que Dios está enseñándonos a dar gracias a Él. Y un tercer elemento, C. Abunda. Dios hace que abundemos en gratitud. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Eso hace la paz de Dios. Y hay otra cosa última. Ella sustituye las malas palabras por agradecimiento. En lugar de decir, entonces decimos, gracias. Gracias. Eso evitaría problemas en la casa, con la mujer, con el marido, con los hijos, con el vecino, con el perro, con quien sea. Dice,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería que no conviene, sino antes bien, acciones de gracia. Muy bien. Y por último, otra cosa que hace la paz de Dios o la oración de agradecimiento es que guarda nuestros pensamientos. Decíamos hace un ratico que los pensamientos salen corriendo a una velocidad incontrolable para nosotros. Pues eso es lo que hace la oración. Y por supuesto, la paz que Dios nos da a través de la oración. Entonces, la paz de Dios guarda nuestros corazones y guarda también nuestros pensamientos. ¿Se ha dado cuenta qué es lo que pasa cuando usted está ansioso o ansiosa? La mente suya comienza a correr más rápido de lo normal. Pero si usted se pone a mirar un poquito, su cuerpo refleja lo que está pasando en su mente, en su corazón, en sus emociones. El corazón suyo también comienza a tum, 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 se acelera. La temperatura de su cuerpo se sube. La respiración pulmonar es más frecuente. Y si usted pudiera ver el recorrido que hacen las neuronas por su cuerpo, encontraría, mejor dicho, un caos peor que las avenidas de Bogotá. Hay congestiones por todas partes. Y esas congestiones se van a ver en dolores localizados en ciertas partes de su cuerpo. Eso es el resultado de afanarse. Preferiblemente, mejor llegar aquí. Ore agradeciendo a Dios para que la paz de Dios entonces cuide sus pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok. Entonces, una de las cosas que hace Dios a través de la paz es ayudarnos a pensar o llevarnos a pensar de la manera correcta. Por eso Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, entonces piense en eso. En otra cosa, no piense. Porque cuando estamos ansiosos, la mente busca cochinada para pensar. Busca cosas malas para pensar, cosas sucias para pensar. Pero lo correcto es pensar en lo verdadero, en lo honesto y en esa lista que tenemos ahí. Muy bien. El enfoque de Dios con los problemas no es que ellos nos controlen. Tampoco que perdamos el control de nuestra mente, de nuestras emociones, sino que nos mantengamos en intimidad con Él por medio de la oración de agradecimiento. Hermanos, debemos darle gracias. Por esa razón, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: dad gracias en todo, en todo, en todo. Muy bien, tenemos entonces 5 cosas que nos reflejan el poder que tiene la oración de agradecimiento. Uno de ellos, la oración evita el afán o la ansiedad o la preocupación o el estrés. El agradecimiento entonces, o la oración de agradecimiento, nos va a dar descanso por dar a conocer a Dios. Si recuerda, dice: sean conocidas vuestras peticiones. Exacto. La oración también nos va a hacer disfrutar de la paz de Dios. Y ella va a guardar nuestros pensamientos. Quiero pedirles que se pongan en pie un momentico. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y quisiera pedirle que allí tome la mano de su esposa, su esposo, su familia, su hermano, y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Amado Señor, te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has traído. Señor, culminamos este año llenos de gratitud a ti. Tu inmensa misericordia ha sostenido nuestras vidas, nuestras familias. No hemos sido nosotros. Has provisto cada peso que ha llegado a cada familia, a la iglesia, Señor. Qué maravilloso, Señor, que tú has provisto para cumplir los compromisos que como iglesia tenemos, Señor.
Gracias porque a la denominación también le provistes en estos días que era necesario, que se necesitaba, Señor, para pagar o para cancelar los emolumentos de algunos profesores, pastores, maestros, y tú proveíste, Señor. Te damos gracias también porque tú, Señor, nos diste la energía suficiente, la salud, Padre Santo. Gracias porque hemos podido ver, Señor, que lo más esencial, que la salida es orar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Reconocemos que hemos pecado muchas veces desobedeciendo este versículo, donde tú nos ordenas, Señor, a que demos a conocer por medio de la oración, por medio de la gratitud, nuestras necesidades en lugar de afanarnos. Guarda tu iglesia, Señor, de ofenderte, de desconocer esta verdad. Ayúdanos, Señor, para hacerlo. Porque si tú lo pusiste ahí en tu palabra, es porque también tú nos capacitas para ejecutarlo, para obedecerlos. Señor, gracias. Muchas gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Pueden sentarse. Continuamos con el servicio de gratitud.